Muy bien, estamos, esta es la clase 2 de Verdades Cristianas Fundamentales 2. Clase 2, Verdades Cristianas Fundamentales 2. Estamos vamos a ir aquí a este libro, ¿no? El capítulo 2 o lección 2 de este libro, Verdades Cristianas Fundamentales, por Pastor Carl Silva. Y el título de este segundo capítulo o lección en su libro es Plantando la semilla de la palabra de Dios en buena tierra. Plantando la semilla de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios en buena en buena tierra. Es un tema muy importante para nosotros hoy. Yo soy cristiano, vos sos cristiano, supongo, ¿no? Que vos has confiado en Cristo, supongo que esa es la razón por la que estás tomando clase en Instituto Bíblico, porque quieres seguir aprendiendo de la palabra de Dios, cómo vivir nuestras vidas llenas del Espíritu de Dios. Oh, esto es lo que necesito. Ser lleno del Espíritu y vivir mi vida conforme a la palabra, ¿no? Y entonces la semilla, ¿no? La semilla de la palabra de Dios, la semilla de la Biblia. Esta es la semilla. La semilla es esto, ¿no? La semilla es la Biblia. La semilla es la palabra escrita de Dios. ¿Y cuál es? Ok, esta es la semilla. La semilla es de la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces tenemos estas dos palabras, plantar y buena tierra. Plantando implica que es un trabajo, ¿no? Hay una acción, es necesario diligencia, es necesario esfuerzo. Hay esfuerzo aquí, hay acción aquí. No puedo ser neutral aquí, no puedo ser pasivo. Oh, esto es importante. No pasividad. No una actitud pasiva. No puedo, esto no va a suceder si soy neutral, si soy pasivo. Sí, ¿por qué? Porque hay otro reino, ¿no? Existe el reino de Satanás. Existe el mundo, existe mi vieja naturaleza de pecado, y si yo no, a propósito, si yo no, como Daniel, lo que leemos en Daniel capítulo 1, Daniel propuso en su corazón. Oh, quiero escribir esto. Daniel propuso
en su corazón. Determinación. Pero, puedo proponer algo en mi corazón. ¿Has propuesto alguna vez algo en tu corazón y después no seguir adelante con la propuesta? No tomar acción. Esto es un primer paso. Primero, proponemos en el corazón, pero después es la vida de fe, ¿no? La vida de fe. Fe requiere sumisión. Fe indica sumisión. Fe significa sumisión. Fe es depender. Fe es depender. Una manera de decirlo es fe es depender de Dios. Si no dependo de Dios, no estoy viviendo por fe. Si estoy confiando en mí mismo, no estoy viviendo por fe. Fe es depender. Fe es cuando fuiste salvo. ¿Cómo fuiste salvo? Por gracia y por medio de la fe. ¿Qué hiciste? ¿Dependiste de ti mismo o dependiste de Cristo y del sacrificio de Cristo y la obra de Cristo? Es la obra de Cristo. No te salvaste, no pudiste salvarte a ti mismo. Todos somos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y necesitábamos depender de Dios, creer, confiar. La idea de pistis en el griego, esa palabra, ¿no? Es la palabra que se traduce fe o creer. Significa dejar de confiar en mí, dejar de confiar en mí mismo y en vez de confiar en mí mismo, confiar en Cristo. En vez de depender de mí mismo, depender de Cristo. Y entonces vemos que cuando estamos hablando de depender, estamos hablando de sumisión. Si dependo de Dios, significa necesariamente que me someto a Dios. Yo tengo ideas, yo tengo opiniones, pero ahí está la Biblia. Pero yo tengo opiniones, yo tengo ideas, yo tengo conceptos. Ok, pero ahí está la Biblia. Y la Biblia me va a contradecir a mis ideas y mis conceptos y mis opiniones. ¿Y qué hago cuando la Biblia contradice? Digo, ok, yo no estoy encima de la Biblia, sino que la Biblia está encima de mí, ¿no? La Biblia encima de yo. Ok, vamos a poner este color otra vez. Aquí estoy yo y ahí está la Biblia. ¿Y cuál es mi actitud? Sumisión. Yo me someto a la Biblia. La Biblia no se somete a mí, obvio, ¿no? Dios no se somete a mí, sino yo a Dios. Y mi palabra se somete a la palabra de Dios. Mi palabra, mis ideas, mis conceptos, lo que yo pienso, lo que yo digo, tal vez yo puedo escribir un libro de cómo tener una vida victoriosa, cómo tener una buena vida. Yo podría escribir mis ideas, pero después leo la Biblia y
la Biblia tiene otras ideas que van a contradecir mis ideas porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios nos ha dicho esto, que naturalmente nadie piensa como Dios, porque no tenemos, gracia no es una manera natural de pensar, y Dios es el Dios de toda gracia. Su obra, su Mesías, su Cordero, su sacrificio, nuestra fe, nuestra dependencia. Ok, y esto pues es la introducción a lo que vamos diciendo aquí en esta clase hoy sobre este punto, ¿no? Sobre el punto de plantar la semilla de la palabra, ¿no? La semilla de la Biblia, ¿no? Y cómo plantar la semilla de la Biblia en buena tierra, ¿no? Esto es la idea. Plantación, plantar la palabra significa que hay acción que se requiere primero determinación, que voy a hacerlo, y después requiere un montón de decisiones prácticas diarias. Decisiones prácticas diarias de tener la Biblia en mi vida, de aprender la Biblia y de preparar la tierra de mi corazón, porque necesita la palabra de Dios ser plantada en buena tierra. Esa es la idea de este capítulo, ¿no? Porque si la palabra, o que la semilla es la semilla, la Biblia es la Biblia, y plantar la Biblia es la idea de Dios, y necesito un pastor en mi vida, necesito unos maestros en mi vida que me van a enseñar la Biblia, y necesito una Biblia, y necesito en mi propio estudio, porque yo en mi propio lugar leyendo, la semilla está siendo plantada también, pero ¿qué tal si cómo es la tierra? ¿Cómo es la tierra de mi corazón? Y esto es lo que queremos ver aquí en este capítulo de nuestro libro. Pastor Carl primero nos lleva a Mateo capítulo 13, versos 3 a 9, y vamos a leerlo no aquí en este documento, sino vamos a leerlo aquí en la Biblia, Mateo 13, Mateo capítulo 13, verso 3. Es la parábola que Jesús enseñó sobre este tema, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, número 2. Estamos hablando de la tierra, de mi corazón. El primer ejemplo es cayó junto al camino, y un resultado, ahí vinieron las aves y se la comieron. Número 2, cayó parte en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte
cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Ok, volvemos aquí a lo que Pastor Carl después dice, después de que Jesús les contó a sus discípulos la parábola del sembrador, ellos acudieron a él pidiéndole una explicación. Obvio, esto es lo que va a suceder. ¿Qué significa esto? Jesús, dinos, ¿cuál es la idea aquí? Explica esto a nosotros. Queremos, si esto nos parece importante porque estás hablando del sembrador y después de la semilla, ¿no? Hay un sembrador, hay una semilla y después hay cuatro resultados de la semilla siendo plantada. Y entonces, pero solamente solamente en uno de los casos el resultado es bueno. Y los otros 3 son, el primero es terrible, el segundo es malo, el tercero hay algo, pero no mucho, pero solamente en el cuarto caso, es muy bueno el resultado. Entonces, explícanos lo que significa. Y el Pastor Carl, y vamos a leer aquí, comenzando en verso 19, la explicación de Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, ¿no? El diablo, los aves, cuando ahí dice que vinieron las aves y se la comieron. Bueno, sabemos que es lo que el diablo quiere hacer, es quitar esto de lo que Jesús dice. Viene el maligno y arrebata lo que se sembró. Las aves vinieron y se la comieron. ¿Qué representa las aves? Representa el diablo. El diablo quiere que no recibamos de Dios lo que debemos recibir. El diablo sabe que la semilla puede darnos madurez, puede guiarnos a madurez y puede hacernos siervos de Dios con efectividad en nuestras vidas para ministrar su mensaje a los demás, para ser sus discípulos que van a llevar su mensaje y van a no solamente ser gente que no es fácilmente engañada por el diablo, sino también van a ganar otros al reino de Dios y van a estar como perdidos del reino de Satanás. El reino de las tinieblas va a ir perdiendo miembros, perdiendo gente. Esto siempre me gusta pensar en esto, que el diablo nunca gana almas. Él no gana almas. Él solamente pierde almas. Porque cuando hemos nacido, cuando nace una persona aquí en este mundo, está automáticamente en su reino. Esto es Efesios capítulo 2. Cuando nosotros éramos, cada uno de nosotros estuvimos bajo su reino, bajo su poder, bajo su gobierno.
bueno, lee lo que dice, no voy a volver ahí ahora a Efesios 2, pero puedes leerlo, ¿no? Ahí estaba nuestra condición. Y entonces cuando alguien nace aquí en el mundo y va creciendo así, infante, y pues es un niño, un joven, un adolescente que crece y va madurando y va pensando y va tomando decisiones, ¿no? Poco a poco en su vida y va y alguien, tal vez sus padres, tal vez alguien más, ¿no? Tal vez es una persona en la calle, tal vez es una persona en el colectivo, tal vez es alguien que él escucha en una iglesia o en un auditorio que viene, o en su universidad viene una persona con una Biblia y con un folleto y le habla de Jesús, y le habla y le dice, hey, necesitas a Jesús en tu vida. Y él escucha, y tal vez en el principio no lo recibe, pero poco a poco la palabra está obrando y él escucha y él cree. Y cuando él cree, su alma ya no pertenece al reino de las tinieblas, y Satanás y su reino, el reino de las tinieblas, perdió otra persona. Y esto está sucediendo todos los días, en todas las naciones de la tierra. Oh, Hijo de Dios, quiero decirte esto está sucediendo cada día de cada año en cada nación de la tierra, que alguien está confiando en Cristo. Alguien está y alguien está ahí con un mensaje. Tal vez es una persona que ha sido como creyente por décadas, o tal vez es una persona que ha sido cristiano solamente por 2 días o por 2 horas, como la mujer samaritana que llevó el mensaje. Cuando ella confió, ella llevó en Jesús, y ella llevó el mensaje enseguida, llevó el mensaje, y es ganadora de almas ella, y está predicando el evangelio, está diciendo, porque no, ¿qué conoce? ¿Qué es lo que conoce ella? A Jesús. Lo único que conoce ella es Jesús, y esto es suficiente. Y uno dice, yo no estoy preparado para compartir. ¿Conoces a Jesús? Si conoces a Jesús, puedes evangelizar. Espero que entiendas eso. Cuando uno conoce a Jesús, puede evangelizar, puede llevar el mensaje. Y uno dice, pero gente hace preguntas y necesito madurar. Qué buen entendimiento es eso. Necesito madurar. ¿Cómo va a suceder? Cuando la semilla de la palabra de Dios se planta y mi corazón es buena tierra, después, ahí está, ¿no? Ahí está, la palabra va a tener su efecto, va a tener su impacto en mi vida. Espero que esto ayude a cada uno de realmente entender lo que vamos diciendo y la importancia de esta lección aquí. Ok. Jesús dice, esta es la primera persona, ¿no? Aquel en quien se sembró la semilla junto al camino es que alguien oye la palabra del reino de Dios y no la entiende. Viene el maligno
y arrebata lo que se sembró en su corazón. Mateo 13, verso 19. La palabra no está en su corazón. Cae junto al camino y por eso no lo entiende. Y el diablo es lo que cuando vos estás como evangelizando y vos estás predicando, el diablo quiere arrebatar. Deja la persona con la palabra de Dios y el diablo va a buscar como quitarlo, como arrebatar la palabra, quitarla. Significa como el diablo se apodera, el diablo roba. ¿Por qué? Porque mira esta pregunta que hizo Pastor Carl aquí. ¿Por qué el diablo teme tanto que la semilla de la palabra de Dios se plante firmemente en el corazón de un creyente? Y la respuesta es que el diablo sabe que la semilla de la palabra de Dios tiene el potencial y el poder de transformar por completo la vida del creyente. Okay. Él sabe esto. Que vamos aquí. Entonces, tenemos la primera fue que en Mateo 13 y verso 19, junto al camino. No hay no hay ninguna determinación ahí, no hay convicción, no hay una idea de que lo necesito. ¿Se acuerda cuando Moisés en Éxodo 3, que Moisés vio la zarza con un fuego que ardía en la zarza, que no consumía la zarza, y no estuvo junto al camino, no estuvo al lado del camino, estuvo en como no sé cuántos metros, no sé, 100 metros, 200 metros. Moisés tenía que ir, Moisés tenía que tomar una decisión. Okay, leemos esto, tal vez esto nos ayudará a ver lo que esta primera persona aquí en nuestro en nuestro estudio hoy. Éxodo capítulo 3. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía, y Moisés entonces dijo: me acercaré. Ok, me acercaré. ¿Viste estas palabras ahí? Me acercaré ahora para ver esta maravilla. Me acercaré ahora para... No, entonces no estoy tan cerca. Está ahí. No sé cuántos metros de nuevo, pero no está aquí. No está aquí. Tengo que acercarme para verlo. Tengo que, no está junto al lado del camino, junto al camino, es allá. Hay una determinación que tengo que tomar. Tengo que decidir y después seguir mi determinación, como Daniel propuso en su corazón un día, pero después el próximo día él tenía que decidir otra vez, cada día.
Ok, puedo hacer una determinación. Puedo, como Daniel hizo, ¿no? Daniel propuso, pero después el otro día es otra decisión. Cuando somos discípulos del Señor, un seguidor, ¿no? Uno que aprende. ¿Cómo voy a aprender si no estoy con Él? Si soy discípulo de Jesús, necesito pasar tiempo con Jesús. Necesito acercarme a Jesús. Necesito tomar ese esfuerzo. Moisés dijo, me acercaré. No está junto al camino, es allá. Me acercaré para ver esta maravilla o gran visión, porque la zarza no se quema. Y nota lo que viene después. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y entonces Dios le dijo, no te acerques más aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Imagina ese hombre Moisés. Wow. Oh, estoy muy alegre de que yo tomé la decisión de parar y acercarme. En vez de seguir en mi camino, en vez de estar siempre junto al camino y solamente las cosas que suceden junto al camino, no, vi y me acerqué. Y después Dios me habló. Esto es lo que, si volvemos aquí a Mateo 13, ¿no? En verso 19, verso 18, ustedes pues escuchan la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. No hay un esfuerzo, no hay una determinación, no hay una convicción de que lo necesito. Esto es esencial en la vida de cualquier persona, en la vida del incrédulo. Es esencial que él entienda que él necesita a Cristo. Si uno no sabe que está perdido, si uno no sabe que necesita un Salvador, un Redentor, entonces no lo busca. No, todo es como, bueno, si me es conveniente algún día, ok, si alguien me dio un folleto, y a veces nosotros cuando estamos evangelizando, encontramos gente como ese primer oyente, ¿no? Aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. No le importa. Es solamente, ok, vos estás aquí, pero yo no iría, yo no haría nada para oír esto, porque no lo necesito. No lo necesito. Esta es la idea de la primera persona. Ok, la segunda es verso 20. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales
Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. No tiene raíz, es temporal. La palabra, entonces, por causa de la palabra, hay aflicción o persecución. Ok, mira aquí de nuevo. Número 2, ¿no? El oyente, Pastor Carl lo llama el oyente superficial, aquel en quien la semilla fue sembrada en los pedregales. Él escribe, el oidor superficial recibe la palabra en la tierra de su corazón, pero sin embargo, debido a que no riega esta preciosa semilla, deleitándose en la palabra y meditando en ella, la semilla no penetra. Necesita humedad. La semilla necesita humedad para tener raíces. Y entonces si no, nota la palabra aquí que Pastor Carl usa, no riega. Ok, sí, me parece interesante, oh, sí, ¿te parece interesante? Bueno, pero puede parecerte interesante, pero ¿cuán interesante es? ¿Estás interesado lo suficiente como para regar esta semilla? Pero entonces si no, la palabra no penetra profundamente en su corazón y y por lo tanto, dice Pastor Carl, la palabra no tiene un impacto profundo en su vida. Y nota este verso aquí, no produce en él convicción. Me gusta esta palabra ahí, convicción. No produce en él convicciones piadosas. Que no, él dice, que amén, gloria a Dios, pero sus convicciones siguen siendo las mismas convicciones. Él no tiene una convicción en cuanto a la asistencia a la iglesia. Cuando me es conveniente voy, y cuando no me es conveniente no voy. Ok, esto no es tener convicción. Si tengo una convicción de que yo necesito estar donde la palabra de Dios está siendo predicada por mi pastor, yo necesito un pastor número 1. Estuve hablando el otro día con dos jóvenes, los dos, un hombre y una mujer, los dos 23 años de edad. Y el hombre dijo, yo no necesito un pastor. Yo creo en Dios, creo en Jesús, pero yo he sido decepcionado antes por confiar en iglesias, y no me gustan las iglesias y no voy a ninguna iglesia y no necesito un pastor. Ok, entonces yo le leí en Efesios 4 y verso 11. Y él dijo, bueno, pero no creo eso. Yo le dije, bueno, que pero la Biblia, ¿tú crees que la Biblia es la palabra eterna de Dios? Y ahí él como hesitó. Él sabe que debía creerlo, pero no está, no tiene convicción. Él cree cosas, pero él no tiene convicción.
su vida es una vida sin convicciones. Entonces, no va a ser maduro. No va a ser espiritualmente maduro en su vida porque cuando la palabra contradice sus opiniones, él prefiere sus propias ideas y sus propias opiniones. Y la Biblia dice lo que dice, pero yo sé lo que yo creo. La palabra no está produciendo convicción en él. Y no produce, y nota esta próxima frase aquí, no produce ningún cambio, nota esta frase, ¿no? Ningún cambio espiritual. Qué interesante declaración. No, esta persona no tiene raíz firme en sí mismo, es temporal. Cuando viene aflicción o persecución por causa de la palabra, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de la aflicción o la persecución? Es el diablo, de nuevo. Es el mismo diablo quien en el primer lugar, en la persona número 1, el oyente, como lo decía ahí, el oyente descuidado, ¿no? El oyente que no está, no tiene determinación en su corazón, no va a acercarse, no va a tomar una decisión que le cuesta nada, que le cuesta su tiempo, solamente las cosas convenientes. Él es el oyente descuidado. Pero aquí, en este segundo caso, el oyente superficial, que él sí, ok, estoy interesado, pero no cuando la palabra contradice y va a como hacerme cambiar mis hábitos, ¿no? Cuando la palabra me desafía y cuando la palabra me afecta y cuando cosas que antes hice no las hago. Lugares antes a las que fui no voy. Palabras que antes fueron parte de mi vocabulario ya no. Cosas que hubiera sucedido ya digo no. Nunca, no estamos diciendo que alguien está haciendo esto perfectamente, pero estamos sí diciendo que cuando alguien está recibiendo la semilla y regando la semilla, va a producir cambio espiritual. Pero en cuanto a este hombre aquí, no hay ningún cambio espiritual. Él es el mismo. Él no tenía dominio propio y todavía no tiene dominio propio. Él no sabe cómo ganar contra las tentaciones. No está ganando, está siendo derrotado una y otra vez. ¿Cuál es el problema? No está regando la semilla. Pastor Carl dice, es triste ver cuántos creyentes en la iglesia, en la iglesia promedio, no la iglesia normal, siguen siendo oyentes superficiales. Aunque escuchan tal vez cientos de mensajes cada año, no dejan que la palabra penetre profundamente en sus corazones. Y como resultado, su madurez espiritual es apenas superficial. Y entonces, y esto es una
frase importante aquí. Pruebas. Ok, hay pruebas. No. Estoy en el lugar equivocado. Hay pruebas. Estamos en número 2, ¿no? El oyente superficial. Número 1 era el oyente descuidado. El oyente no tan interesado, podríamos decir. No tan interesado. No suficiente interesado como para salir de su rutina. Si alguien está aquí al lado de mi camino, ok, podría verlo, pero no, yo no caminaría, ¿no? No caminaría más de 2 o 3 cuadras para ver algo. Una pregunta tal vez que uno podría hacer a otro cuando estás evangelizando es tal vez hacerle la pregunta a alguien si Jesús, de alguna manera, si fueras convencido de que Jesús regresó a la tierra y que Jesús está ahí en la zona sur de Rosario, y vos estás ahí en la zona norte, pero si sabrías que Jesús está ahí en un café ahí, tiene un grupo de personas con quien él está hablando y él está ahí contestando preguntas, ¿tomarías un colectivo para ir ahí, para verle y hacerle una pregunta? ¿Irías ahí si sabrías si Dios está ahí, si Jesús está ahí? ¿Irías? ¿Caminarías? ¿Qué harías para... ¿Estás suficiente interesado como para caminar, tomar un colectivo, hacer un esfuerzo para verlo, escucharlo, o no? Y algunos realmente dicen, no, si supiera, si Jesús estuviera ahí en ese auditorio ahora mismo, hablando de la Biblia y hablando de estas cosas, yo no iría, no me esforzaría para ir y escuchar. Bueno, entonces no interés. No, la palabra no va a entrar, la palabra no va a penetrar. Esto es importante. ¿Cómo es la tierra de nuestro corazón? Si somos oyentes superficiales, como él dice aquí, ningún cambio espiritual. Su madurez espiritual es apenas superficial. Y cuando se les presenta una prueba, si hay una prueba en la vida, no va a haber pruebas. Si estoy preparado para la prueba o no, viene la prueba.
pruebas vienen en las vidas de todos, ¿no? Hay pruebas que vienen en la vida. Cosas difíciles, muerte, enfermedad, relaciones rotas, dificultades, pruebas vienen. Pero si tengo la semilla plantada en mi corazón, puedo lidiar con la prueba, puedo pasar la prueba. Y no voy a ser como derribado por doquier viento de doctrina y no soy como inestable en la prueba. Si tengo la palabra plantada en mi corazón, tengo estabilidad para la prueba. Ok, vamos al oyente distraído. Esto es número 3. El oyente distraído. Probablemente esto es el más, en cuanto a cristianos, el más común es este. Los primeros dos pueden ser incrédulos, ¿no? Podrían ser incrédulos, pero número 3 es muy común para creyentes, para gente que realmente ha nacido de nuevo. Han nacido de nuevo por gracia, por medio de la fe, pero después, muchas veces, llegan a ser, tal vez en el principio, fueron como, oh, sí, necesito, oh, que Dios está hablándome, pero después, cosas distraen. Esto es lo que vamos a leer aquí en esto, ¿no? Esto es verso 22. Estamos en Mateo todavía, Mateo capítulo 13, verso 22. Aquel en quien se sembró la semilla entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo. ¿Cuáles son las preocupaciones del mundo? ¿Qué preocupaciones, no? Muchos ejemplos podríamos dar aquí. Dinero, ¿no? Dinero es una preocupación. Salud es una preocupación. Familia es una preocupación. Mi novia o novio es una preocupación. Amigos. Mi carrera. Los hábitos, este deporte en mi vida, el otro, preocupaciones, las preocupaciones de la vida. Necesito esto, busco este otro. Esto está, hay muchas cosas que quieren más y más de mi tiempo. Más y más de mi tiempo. Preocupaciones de este mundo. Leemos de nuevo aquí. Él oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? No. ¿Cómo es que las riquezas engañan? Ok, vamos a poner esto aquí. El
engaño de las riquezas, no, es satisfacen. Es que satisfacen. Esto es su engaño. El engaño de las riquezas es que las riquezas te van a satisfacer. Cuando tienes más plata, vas a estar satisfecho. Pero sí pensé que cuando tuve muy poco, pensé que cuando tengo esta cantidad, esto es lo que sucede, ¿no? Vamos a dibujarlo así. Aquí hay un hombre pobre, ¿no? Y aquí él piensa cuando tengo esto es dinero, ¿no? Dinero, más dinero, poco dinero, ¿no? Poco aquí abajo, más dinero aquí arriba. Y el hombre pobre piensa, bueno, a este nivel, aquí, no quiero poner un número ahí, pero él piensa, cuando llego ahí, a este nivel, voy a estar satisfecho. Esto es lo que él dice. Él dijo esto aquí, ¿no? Cuando él está aquí, pobre, y él dice, cuando tengo este nivel aquí, estaré satisfecho. Pero después él llega aquí. Y ahora él está aquí y él dice, no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Pero él dice, pero cuando llego aquí, a este nivel, estaré satisfecho. Y llega ahí y él dice, no estoy satisfecho. y esto puede seguir y seguir y seguir, y esto es lo que sucede. Esto se llama el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas las riquezas me van a dar satisfacción. Y este hombre aún podría decir, bueno, cuando llego aquí, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar a la iglesia cuando llego aquí. Pero cuando llega aquí, no. Y dice, no, cuando llego aquí. Y no estoy hablando del diezmo, de diezmar, aunque yo creo personalmente en diezmar. Creo que es bíblico hacerlo. Pero ustedes saben que no hablamos mucho sobre esto, hablamos muy poco sobre dinero y sobre estas cosas y nunca obligamos, nunca manipulamos en cuanto a la gente, en cuanto a sus convicciones en cuanto a su dinero, es entre la persona y Dios, pero lo enseñamos, lo decimos, sí, es bíblico hacerlo, pero y este hombre, pero solamente lo menciono. Este hombre dice, no, yo no diezmo. Y él dice, pero cuando llego aquí, sí, voy a diezmar.
y después está ahí y no diezma. Y cuando llega aquí, él dice, pero si tengo esa cantidad, voy a diezmar. Generalmente, esa persona, ese hombre que dice, lo haré cuando, no, lo haré cuando. Es lo mismo que decir, yo no estoy satisfecho, pero voy a estar satisfecho. Porque pero el hombre, él nunca va a estar satisfecho y nunca va a diezmar. Nunca va a realmente pensar en dinero como realmente, ok, voy a dar, voy a ser generoso, voy a dar, porque él no está pensando en esto, él está engañado por las riquezas y él piensa que cuando llego ahí yo voy a hacer esto, cuando llego ahí voy a diezmar, cuando llego ahí a esa cantidad de dinero es cuando yo voy a estar satisfecho. Y nunca va a estar satisfecho. Pero en cambio, un hombre pobre que diezma del poco que tiene, él es satisfecho donde está. Dios lo satisface. Dios dice, pruébame sobre esto. Pruébame con algo tan práctico como tu dinero. Y no estamos dando una clase sobre ofrendas y diezmos, solamente estamos haciendo, pero este punto es importante en nuestras vidas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? ¿No? Ok. Volvamos aquí. El engaño de las riquezas, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Esto sucede muchas veces a cristianos, muchas veces a creyentes que están recibiendo la palabra, pero es el oye, pero se sembró entre espinos. Oye, preocupaciones del mundo, engaño de las riquezas, ahogan y se queda, no hay fruto. ¿Cuál es la situación? No hay fruto. No, este hombre, este oyente distraído no va a tener fruto. Pastor Carol escribió lo siguiente: muchos cristianos se sientan en la iglesia, pero corazones lejos, distraídos, perturbados por las preocupaciones de esta vida. La palabra eterna y poderosa de Dios puede transformarlos y puede darles la sabiduría, la fuerza y la guía necesarias para sus situaciones, pero están tan concentrados y concentradas en sus problemas que la palabra de Dios es ineficaz. Bueno, no es la falta de la palabra, es su tierra. Es como es su tierra. Él es un oyente distraído. Un hombre que dice, bueno, cuando tengo mi familia, cuando todo está bien en cuanto a mi familia, yo voy a hacer voy a participar más en la iglesia. Cuando mis hijos tienen esta edad, voy a participar. Cuando mi negocio está en una mejor situación, mi economía es mejor, es cuando yo voy a realmente prestar más atención a las cosas de Dios en mi vida. Cuando, puede agregar cualquier cosa, ¿no? Cuando esto cambia,
cuando otro, cuando mi salud es mejor, cuando mi economía es mejor, cuando mi relación, cuando consigo una esposa. Y es una cosa, pero es una cosa. Y uno piensa, pero cuando esta cosa cambia, va a cambiar. No, el problema es tu corazón. El problema es que la palabra no está penetrando en tu corazón. No está llegando a tener fruto en tu corazón. La palabra, la Biblia, las doctrinas, la palabra de Dios que podría guiar tu vida, que podría satisfacerte por sí mismo, por la palabra podría darte satisfacción. Las riquezas no te pueden satisfacer, familia no te puede satisfacer finalmente. Un deporte, fama, importancia, amor, que el amor de personas hacia ti, nada de esto puede finalmente satisfacer. Pero Dios, en su palabra, si nosotros honramos a Dios, es interesante que Jesús dijo, si alguien me ama, ¿qué hará? Guardará mi palabra. Esto es lo que Jesús dijo. Si alguien me ama, guardará o atesorará mi palabra. Mi palabra le va a importar. Esto es la forma que van a mostrar que me aman. Y si me aman, van a ser cambiados, van a ser transformados. Esto es lo que Pastor Carl escribió aquí. La palabra eterna y poderosa de Dios puede transformarlos, ¿no? Y darles la sabiduría. Ok, quiero que leamos esta frase, ¿no? Quiero ponerlo ahí, léelo conmigo. La palabra eterna y poderosa de Dios puede transformarlos y darles la sabiduría, la fuerza y la guía necesarias para sus situaciones. Pero ellos dicen, pero no tengo tiempo para la palabra todavía, pero tengo este problema. Tengo el otro, estas preocupaciones. Cuando todo esto se soluciona, voy a tener tiempo para la palabra. ¿Has oído esto? ¿Has tal vez aún pensado o dicho esto? Cuando todo esto cuando todo esto está bien organizado, ahí voy a comenzar a dar lugar para estudiar la Biblia. ¿Sabes qué? El enemigo, Satanás, y sus demonios van a asegurar que esas cosas nunca se arreglan. Esas cosas, el enemigo va a asegurar de que las cosas que vos estás intentando ordenar, que nunca serán tan ordenados como quisieras que fuesen. Y vos estás pensando, pero ahí, cuando yo ordeno todo esto, pero ¿qué es lo que te va a dar la sabiduría para ordenar las cosas? Es la palabra eterna, la palabra viva, eficaz, la palabra de Dios en Hebreos 4 y verso 12. La palabra eterna de Dios puede transformarme y puede darme la sabiduría y la fuerza y la guía necesaria para mi situación. Pero digo, pero cuando soluciono todo esto,
después voy a estudiar la palabra. Y lo único que puede darme la sabiduría para estas cosas, estoy ignorando y pensando que eventualmente yo voy a tener esto. Y hermanos, demasiadas veces, ese hombre sigue ahí, en esa condición, por toda su vida. Y lo digo en serio, lo digo con tristeza en mi corazón, que muchas veces esa persona que dice, bueno, cuando yo ordeno todo esto, cuando soluciono todo esto, voy a tener tiempo para realmente dar prioridad a la palabra de Dios en mi vida. Y no sucede, y después eventualmente ha vivido toda su vida y está como muy decepcionado con cómo termina, cómo llegó a ser, a dónde está y vivir. Y él dice, no sé qué pasó. Lo que pasó es que nunca priorizó la palabra. Y pensó que la palabra, voy a hacer esto cuando todo esto es solucionado. Pastor Carl escribe y dice, por lo tanto, no pueden vivir vidas fructíferas. Sus vidas no son llenos de fruto espiritual. Y por eso, y nunca están satisfechos y saben que okay, no es lo que debe ser, pero no sé cómo hacerlo, No sé cómo hacerlo. El apóstol Pablo lo dice aquí. Mira, especialmente esta traducción esto es, primera de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 13. Me gusta esta traducción de la traducción ampliada de Kenneth Wuest. ¿Dónde lo tengo aquí? Vamos a... Ahí está. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios constantemente y sin cesar, porque cuando se apropiaron de la palabra del mensaje que vino de nosotros, la palabra de Dios, la acogieron, no como una palabra que encuentra su fuente en los hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios que se pone constantemente en acción en ustedes, los que creen. Se pone en acción en ustedes. Wow. Este es primera de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 13. Y después Pastor Carl dice aquí como Wuest, la palabra de Dios que se pone constantemente en acción. Pero ¿cómo sucede? Es cuando en ustedes los que creen. La palabra de Dios es la poderosa semilla que se pone constantemente en acción cuando creo. Se pone en acción en mí, no en mí. La palabra es la palabra, si lo creo, si no lo creo. Pero me cambia a mí cuando lo creo.
La palabra, yo necesito ser transformado. La palabra me puede transformar. Y digo, no, pero tengo que ordenar otras cosas antes de priorizar. Y de nuevo vamos a escribir esa palabra ahí. Esta es una muy buena palabra. Priorizar. Poner en primer lugar. Priorizar. Poner en primer lugar. No tengo que decidir qué es número 2, 3, 4, 5, 17. No tengo que ordenar esto. Tengo que decir, priorizar qué es número 1. ¿Qué es número 1? No, mi familia está por aquí. No, mi familia, mi trabajo. Y otro dice, no, familia antes de trabajo. Y no importa. Nada de esto realmente. Ordenar lo demás no necesito hacerlo. Tengo que priorizar qué. Me gusta este dibujo, ¿no? Me encanta este dibujo, este libro, la Biblia. Priorizar la Biblia, la palabra eterna de Dios. ¿Y sabes lo que sucede? La palabra, cuando yo honro a Dios por priorizar su palabra en mí, y someterme, primero almacenar la palabra en mi corazón y mientras la estoy almacenando, obedecerla. Hay no solamente conocimiento, sino también sabiduría y discernimiento y darme, la palabra va a darme discreción y prudencia cuando la estoy obedeciendo, cuando me someto a la Biblia. Lo estudio y me someto. Cuando la Biblia me dice algo, entonces digo, eso significa que voy a tener otras convicciones. Leo esto y la palabra, aquí estoy, ¿no? Y la palabra viene a mí y ahora tengo nuevas convicciones. Tengo una convicción sobre el domingo. Tengo una convicción sobre el domingo a las 11 de la mañana y tengo una convicción sobre el domingo a las 19 horas. Tengo una convicción que yo necesito recibir la palabra de Dios. Esta es mi convicción. Tengo una convicción. Uno dice, este legalismo. Bueno, puedes llamarlo lo que quieres. Yo lo llamo convicción. No estoy diciendo a nadie más cuáles deben ser sus convicciones. Viven delante de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe en cuanto a tu horario. Dios te ama, yo te amo también. Dios es por ti, no contra ti. Pero convicciones. Pero que Dios te dé convicciones sobre y de la palabra en cuanto a la palabra. Porque las convicciones, la Biblia me está dando esas convicciones y la Biblia me está dando la capacidad de obedecer la Biblia. Es cuando me someto a la Biblia, cuando yo estoy debajo, ¿no? Y leyéndolo y la Biblia está llegando a mi corazón y estoy sometiéndome a lo que dice y viviendo por fe y obedeciendo por fe en las cosas pequeñas y tomando decisiones por fe y nuevas
nueva manera de priorizar. Y estoy tomando decisiones. Me mudo, ¿no? Una mudanza. ¿Has alguna vez considerado esto? No, vivo aquí. Ahora no, voy a vivir allá porque mi iglesia está allá. No, voy a encontrar una iglesia por aquí. Bueno, que puedes hacerlo. Que Dios te bendiga. Pero es posible, sería posible tener tanta convicción sobre esta es mi iglesia y voy a asistir a mi iglesia, y para poder asistir más frecuentemente a mi iglesia nos mudamos. Hey familia, nos mudamos de aquí para allá porque Dios está dándome la capacidad de priorizar ahí. Ok, esto es solamente... ok, seguro que estoy metiéndome en problemas con algunos hoy en esta clase. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría. No estoy intentando manipular o controlar o hacer a alguien sentir mal por lo que hace, por sus prioridades o por dónde está él en el plan de Dios y en su corazón delante de Dios. Dios es muy paciente. Dios es muy paciente para con todos nosotros. Y Dios, cuando vos estás diciendo a Dios, oh Señor, quiero obedecerte. Y Dios dice, ok, comienza con cosas muy pequeñas y verás que Dios te ayudará, ¿no? Y Dios te ayudará a crecer, y Dios te ayudará a tomar otra decisión. Y encima de esto, otra decisión. Y otra. Largo plazo. Pensemos no solamente en como cambios dramáticos, sino en transformación gradual en nuestras vidas. Dejando que Dios transforme nuestra manera de pensar poco a poco. No hay apuro, pero mientras se dice hoy, no digas no. Esto es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo no decirle no a Dios, sino decirle sí. Dile sí a la cosa que Él está como poniendo delante de ti en tu corazón, en tu matrimonio, vos y tu esposa o tu esposo, y ustedes están juntos en este deseo, ¿no? Este deseo de agradar a Dios con sus vidas. Oh, qué alegría. Oh, qué alegría es cuando una pareja, cuando un joven, cuando un adolescente decide mi vida es para Dios. Y imperfectamente estoy tomando decisiones, pero tengo esto, ¿no? Quiero volver aquí, finalmente, al oyente, al cuarto oyente aquí, el oyente honesto, que Pastor Carl lo llama el oyente honesto. Es Mateo 13, si seguimos aquí, aquel en quien se sembró, verso 23, la semilla en tierra buena. Este es el que oye la palabra y la
entiende, y este sí da fruto, y produce uno a 100, otro a 60, otro a 30 por uno. Aquel en quien la semilla fue sembrada en buena tierra. Me gusta este párrafo aquí, piensa en esto, dice Pastor Carl, este párrafo aquí, ¿no? Esto me animó mucho leer esto. Piensa en esto, Jesús declara que solo el creyente que escucha la palabra con corazón recto será transformado por ella. Solo en buena tierra la palabra de Dios puede ejercer todo su poder transformador. En esta creencia, la palabra de Dios se actualiza constantemente. La palabra de Dios se está actualizando hoy y de nuevo hoy. Mientras se dice hoy, obedece su voz, ¿no? Hebreos capítulo 4. Podríamos dice en Hebreos 4:2 que la palabra no les aprovechó por no ser unida por fe en quienes la oyeron. Pero si la unimos por fe, si creemos la palabra. Pastor Carl dice, ¿quién es este creyente de corazón sincero y bueno? Es aquel que se acerca a Dios con humildad y escucha la palabra de Dios con reverencia, deseando que la palabra de Dios transforme cada aspecto de su vida. ¿Ok? Que el deseo. ¿Vos tenéis ese deseo? Qué bueno, ¿no? ¿Vos tenéis ese deseo que la palabra de Dios transforme cada aspecto de tu vida? Es un buen deseo. Lo deseas, lo quieres, no sos como la persona, como la semilla que cae junto al lado del camino, ¿no? Vos estás interesado, vos irías, vos caminarías de un lado de Rosario a otro lado de Rosario. Vos caminarías de una ciudad a otra ciudad si Jesús estuviera ahí enseñando en un auditorio. Porque vos tienes ese deseo que la palabra de Dios transforme cada aspecto de tu vida. Y es como dice en Isaías 66, verso 2. Así dice el Señor, este es el hombre a quien miraré y consideraré al humilde y de espíritu quebrantado, que tiembla ante mi palabra, y reverencia mis mandamientos. Ok, hay más que leer aquí en este capítulo del libro. Por favor, que sigan leyendo, especialmente todos los versos. La palabra de Dios tiene poder que transforma la vida. Esa sección, la plantación de la semilla en el jardín de nuestra alma, esa sección, Dios quiere que todas sus semillas sean plantadas. Esa sección, ejemplos de cómo los creyentes siembran diversas semillas. Lean y consideran lo que Pastor Carl nos ha dado en este capítulo, las posibilidades en la semilla de la palabra de Dios y el riego de la semilla, y cómo David regó la semilla y Dios hace crecer la semilla, y el resultado de regar la semilla. Todo esto, ¿no? Sigan, por favor, busquen un tiempo para leer y considerar
lo que Pastor Carl nos ha dado aquí en este capítulo durante estos días. Si no lo has leído, y aun si lo has leído, léelo otra vez. Léelo, considéralo. Dios te dará mucho más de lo que otra cosa. Dios te puede satisfacer con su palabra. Ok, esto es por esta clase hoy. Que Dios realmente te bendiga y que Dios te ayude con todas las otras cosas, ¿no? En tu vida, tu familia, tu trabajo, tu economía, todas las cosas, tu salud. Pido a Dios por esto en tu caso, en el caso de todos nuestros alumnos. Dios, por favor, bendice la salud, bendice sus hogares, bendice su economía, bendice sus relaciones, sus trabajos, cada aspecto de sus vidas. Ellos están priorizando tu palabra en sus vidas. Gracias, Dios, por cada uno. Gracias, Dios, por cada uno y por tu gran paciencia para con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.